Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy conversaremos con el abogado laboralista Ricardo Herrera sobre la nueva ley de teletrabajo aprobada la semana pasada en el Pleno del Congreso. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. A ti, Guadalupe, por la invitación. Muchas gracias. Bien, comencemos explicando por qué se está haciendo esta modificación a la ley de teletrabajo que actualmente existe, porque actualmente existe una modalidad que se está llevando a cabo debido a la pandemia. Sí, efectivamente. Veamos, la ley de teletrabajo es una ley que está vigente, suspendida por ahora, pero vigente, data del 2013, y está suspendida por ahora porque desde el inicio de la pandemia, marzo del año pasado, hasta julio de este año, 31 de julio, vamos a tener vigente el trabajo remoto, que fue regulado por decreto de urgencia. De modo tal que lo natural hubiera sido que una vez que cese el trabajo remoto, por decisión del Poder Ejecutivo de no prorrogar su vigencia, recobre vigencia la ley de teletrabajo, que es muy parecida a la ley de teletrabajo que se ha aprobado el viernes que pasó en el Congreso. Entonces, la verdad, no había necesidad de dar una nueva ley de teletrabajo, sino quizás incorporar algunas pautas del trabajo remoto a la ley de teletrabajo actual, porque la aprobada el viernes aún no ha sido publicada en el peruano y no rige todavía, como por ejemplo la incorporación del derecho a la desconexión del trabajador una vez que culmine su jornada laboral, para que no tenga la obligación de contestar correos electrónicos de su jefe en tiempo de descanso, y también de repente evaluar la conveniencia de que continúe estando vigente la compensación que el empleador debía pagar al trabajador por el uso de las herramientas de trabajo informáticas que aporte el trabajador, o en su defecto que el empleador, perdón, equipe al trabajador en su domicilio con silla, mesa, Todos los implementos computadora, para el trabajo. internet, luz, efectivamente, todos los elementos para hacer viable el trabajo remoto, ¿no? ¿Qué otras Eh, diferencias existen dentro de esta nueva legislación? Hay algunas novedades en la nueva legislación de teletrabajo, como por ejemplo que se considera teletrabajo aquel que se haga fuera del territorio nacional, de manera virtual, por internet. Esto creo que va a complicar mucho la posibilidad de que trabajadores extranjeros estén animados a ser trabajadores dependientes vía teletrabajo de empresas nacionales. Porque el trabajador extranjero que vive fuera del Perú no le interesa mayormente estar sujeto bajo la ley peruana. Le interesa estar sujeto bajo su propia legislación laboral, y de acuerdo al Código Civil, artículo 2095, las partes pueden pactar la ley que va a regular la relación laboral. De modo tal que esto podría desalentar, desincentivar la contratación de trabajadores extranjeros vía teletrabajo. Otra novedad es también el hecho de que los empleadores deben capacitar a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo en el centro de trabajo, que en el caso del teletrabajo es la casa del trabajador, con lo cual cualquier cosa que ocurra dentro de la casa del trabajador, como un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, podría ser responsabilidad del empleador. Esto también podría desalentar la recurrencia al teletrabajo por parte de las empresas, ¿no? Claro, hay que tener en Luego, cuenta algo, una acotación pequeña. ¿Hasta cuándo está vigente esta modalidad de trabajo remoto que se tiene actualmente por la pandemia? por ahora está vigente hasta el 31 de julio del presente año. Vamos a ver si el Poder Ejecutivo prorroga esta posibilidad en la medida que todavía tengamos una situación de pandemia, ¿no? No creo Claro, que a fin de julio la situación implique que se erradicó por completo el coronavirus y probablemente hay una prórroga del trabajo remoto. Con lo claro. cual, aun cuando se publique esta ley en el peruano, la nueva ley de teletrabajo, no entraría en vigencia sino hasta que acabe el trabajo remoto. Ah, está bien. Entonces, ¿qué en esta modalidad nueva, los trabajadores, al igual que debería estar ocurriendo actualmente, deben mantener exactamente las mismas condiciones, los mismos derechos, el mismo salario, horarios, exactamente igual que los empleadores presenciales? ¿Es correcto esa precisión? Sí, efectivamente, nada cambia respecto de los derechos del trabajador, solo cambia el lugar de trabajo y las condiciones de trabajo, evidentemente, ¿no? Ahora, como dije, en el trabajo remoto, que ha sido un boom, ha sido un éxito, hay cerca de 200.000 trabajadores remotos en el Perú, según cifras que han publicado algunos medios,
pero hay solamente 1.600 teletrabajadores del 2013 al 2019, según cifras del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿por qué el teletrabajo no pegó, no impactó, no causó buen efecto en la economía, como se ha ocurrido con el trabajo remoto? Creo que porque la principal diferencia entre ambos tipos de trabajo virtual radica en que el trabajo remoto es un trabajo que el empleador no tiene que pagar la compensación que la ley de teletrabajo, la actual y la que se acaba de aprobar, establecen. Claro, Todo esta encarecimiento de actualidad costos sí. laborales para el empleador inhibe al empleador de usar esa nueva institución, ese nuevo vehículo, ¿no? Sí, precisamente lo que me comenta es uno de los puntos que más destacan de esta nueva ley, que las empresas ahora deben asumir los costos de teletrabajo. Pero ¿qué implicaría esto? ¿Cómo, se ha indicado cómo podrían hacer las empresas este conteo de cuánto se va a entregar a los trabajadores que van a seguir en ese teletrabajo? Bueno, según la ley del trabajo actualmente vigente y según la ley que se aprobó el viernes, las partes acuerdan cuál va a ser el monto de esa compensación por el uso del trabajador de su internet, de su luz, de su mobiliario, de su computadora para fines laborales, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que pagarle al trabajador algo si es que usa todo esto, porque el empleador se está ahorrando local, se está ahorrando mobiliario, se está ahorrando limpieza y mantenimiento del local inmobiliario, y por ende me parece equitativo que sea el trabajador retribuido por el uso de sus útiles para el empleo, para el trabajo, ¿no? Sin embargo, la ley aprobada el viernes tiene un problema concreto, que es que dice que en caso que el trabajador aporte el Internet de su casa o en caso que el empleador proporcione o equipe al trabajador con Internet, ese Internet solamente va a poder ser usado por el trabajador para fines laborales. ¿Y qué pasa con la familia del trabajador que también está en casa estudiando o trabajando conectada al mismo Internet? Eso evidentemente va probablemente a encarecer aún más esta forma de trabajo y que puede consecuentemente hacer más poco atractiva para el empleador esta forma de trabajo y forzar a los trabajadores a volver a las oficinas una vez que acabe la pandemia, cuando de repente lo ideal sería que haya una mixtura de regímenes. Trabajo presencial algunos días, trabajo remoto otros días, y toda la semana laboral trabajo remoto o teletrabajo ahí donde se pueda desarrollar. Esto con miras a evitar los tiempos muertos del traslado o el tránsito en Lima o en otras ciudades del país, además de evitarle al trabajador gasto en comprar ropa para la oficina, ahí donde no le den uniforme, y también, por supuesto, consumir en restaurantes, que siempre es más caro que consumir en casa. Entonces, definitivamente creo que lo ideal sería que se fomente el trabajo remoto o teletrabajo, inclusive después de la pandemia, pero con sobrecostos laborales que carguen al empleador con mayores desembolsos. Evidentemente esto no va a ser atractivo y vamos a tener que volver a una situación totalmente presencial, pudiendo los trabajadores continuar haciendo trabajo remoto o teletrabajo por lo menos parcialmente. ¿Y cree que esta nueva norma va a ser viable realmente que, por ejemplo, los trabajadores tengan una modalidad mixta de ciertos días en trabajo remoto o ciertos días en oficina? Yo creo que sí pesa la compensación en aquellos casos, en aquellas empresas en las cuales ya, por ejemplo, locales alquilados han sido devueltos a sus propietarios y las empresas no tienen locales en los cuales operar presencialmente por ahora. Básicamente empresas que prestan servicios o trabajo sumamente especializado, que no tienen puerta de atención al público y que por ende podrían continuar con centros de trabajo virtuales, ¿no? Eso va a ser factible respecto a este tipo de trabajadores. Y Pero eso también va a depender del reglamento. ¿En cuánto tiempo tendría que ser el reglamento? el reglamento debería estar listo, según lo que dice la ley, una vez que sea publicada en el peruano, 90 días después, ¿no? Un reglamento que daría el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de observar la ley aprobada en el Pleno del Congreso, y si el Congreso insiste, una vez observada la ley, entonces recién se publicaría en el peruano. De modo tal que falta todavía evaluar qué va a hacer el Ejecutivo con esta ley, tiene 30 días para hacerlo, y creo que podría observarla porque también la ley genera mayor gasto público, porque obliga al Estado a equipar también a sus trabajadores en sus domicilios o a pagarles la compensación
siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal. Entonces es una ley que podría resultar inconstitucional desde ese punto de vista porque atenta el artículo 79 de la Constitución, que prohíbe al Congreso generar mayor gasto público salvo para su propio presupuesto. De modo que esté en manos del Poder Ejecutivo evaluar si observa o no esta ley aprobada en el Parlamento. Y en caso no se observe y siga el proceso normal, ¿a partir de cuándo más o menos podría comenzar a aplicarse la ley? Debería ya estar para fines de julio. En principio debería estar en vigencia el 1 de agosto, ¿no? Pero todavía no se habría cumplido el plazo para que el Poder Ejecutivo dicte el reglamento y, por ejemplo, para calcular la compensación, las pautas para ello tienen que ser establecidas en el reglamento. Entonces, hay aspectos muy importantes de la ley, también el derecho a la desconexión, que deberían ser regulados en el reglamento, porque la ley no contempla, por ejemplo, el derecho a la desconexión de 12 horas que tienen los trabajadores de dirección o de confianza o los no sujetos a fiscalización inmediata, 12 horas de desconexión al día, con lo cual su jornada de trabajo realmente es de 12 horas diarias. Claro, hay una Entonces, parte en la que mencionan el derecho a la desconexión dentro de esta ley para evitar que los trabajadores laboren fuera de sus horas, con mayor carga laboral, que ha sido el caso de muchas personas. Pero esto ya había sido dispuesto también por el Ejecutivo con una norma aprobada el año pasado. ¿Efectivamente se ha estado ejecutando? ¿Se han sancionado empresas por no respetarlo o solo está en el papel por el momento? bueno, efectivamente, el Poder Ejecutivo, vía decreto de urgencia, desde el año pasado reguló el trabajo remoto y a fines del año pasado, vía decreto de urgencia 127-2020, regula el derecho a la desconexión. Entonces, sí, esta ley recoge el derecho a la desconexión, es una de las novedades que trae consigo, y la verdad no conozco de casos en los cuales se haya multado a los empleadores por no respetar ese derecho a la desconexión. Sí, los trabajadores más bien eh, cumplen con los pedidos de sus empleadores fuera de la jornada laboral, pero lo hacen voluntariamente y lo hacen además con derecho a que se les pague sobre tiempo. Precisamente eso es lo que tiene que hacer el empleador para evitar ser multado, porque ya como lo dice la actual ley de teletrabajo y la aprobada el viernes, se puede considerar como una infracción muy grave vulnerar cualquier aspecto del trabajo remoto o del teletrabajo, y la multa puede oscilar, dependiendo del número de trabajadores afectados, entre 11.572 soles y 231.132 soles. Entonces, es una multa elevadísima que creo que disuade a los empleadores de tratar de presionar a sus trabajadores para que laboren fuera de la jornada laboral sin pagar sobre tiempo y, por supuesto, como premisa, sin contar con la aceptación de los trabajadores para hacer sobre tiempo. Claro, esto de por sí ya está vigente, así que a tener en cuenta a todos los trabajadores este tema de la desconexión digital. Bien, muchas gracias, esto ha sido todo por hoy en Viernes Económicos, y ya saben que si desean más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.